Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 11 de julio. Y en este momento, pues tras las fuertes subidas que registraron ayer en Wall Street, pues no puede haber mejor influencia que esa. Además, Wall Street cerró bastante por encima de donde estaba Europa cuando cerró en su momento a cierre europeo y por lo tanto, pues las bolsas europeas suben, pero siguen a mucha distancia de lo que hacen S&P 500 y Nasdaq, que ya saben que están un poco por su cuenta. El DAX sube 0,06, el Eurostoxx 50,012 y el IBEX sube 0,03%. Es poco para lo que subió Wall Street después del cierre europeo. Hoy, evidentemente, pues la clave de la sesión en todo caso no está en esta apertura, sino que va a estar en la publicación del dato de IPC de Estados Unidos. Es la clave de la jornada, y más teniendo en cuenta que ayer Timiraos del Wall Street Journal, y recuerden que Timiraos, lo digo muchas veces, pero es que hay que tenerlo muy claro, recibe filtraciones por parte de la Reserva Federal. Bueno, pues Timiraos está en una especie de campaña. Lleva ya como 4 artículos y en todos dice lo mismo, que el mercado no se está dando cuenta, o a lo mejor sí, porque ayer se subió mucho, no se está dando cuenta del todo, matizando mejor quizá, de que Powell ha dado un giro muy sutil, pero importantísimo en el fondo, sobre la política de la Reserva Federal. Timiraos no para de insistir en que Powell está abriendo la puerta ya de una manera clarísima a las bajadas de tipos y que está manifestando, ayer en un artículo citaba expresamente, decía, lo que le quita el sueño y le hace despertarse de madrugada a Powell es que tiene que buscar ya el equilibrio entre que la inflación siga controlada, como está, parece que está ahora en vías de estarlo, y de no pasarse de revoluciones y generar una recesión. Es el nuevo paradigma de la Reserva Federal, lo está dejando muy claro Timiraos, y el propio Powell sí se sabe leer lo que dice entre líneas. Por lo tanto, atención a esto es bueno para los bonos, esto es bueno para las bolsas y esto es bueno para la alta tecnología, a la que le va muy bien que los tipos de interés pues vayan a bajar. Así que, poniendo en contexto la situación, ese dato de IPC, como decía, pues es muy importante. Y por lo tanto, pues siempre es interesante ir rápidamente. En el paper de cierre de ayer de Goldman se hablaba de las posibles reacciones que puede haber a ese dato de inflación por parte del S&P 500. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver, la previsión que hace Goldman es de 0,21%, que está más o menos en consenso con el mercado. Entonces, entre 0,20 y 0,25, que sería pues un poquito menos, un poquito más, pues se podría mover entre más menos 0,30, según esté en la parte de abajo o en la parte de arriba, es decir, poca cosa. Ya empezaría el movimiento fuerte, 0,26% o más, con una caída del 0,5%. Al revés, ya sería muy bien considerado entre 0,15 y 0,19%, con posibles subidas de 0,5%. Un dato menor al 0,15% daría una subida, según Goldman, del 1%. Yo diría que podría dar más. Lo que pasa es que como hay baja volatilidad, pues igual sí. Pero yo creo que podría dar más, si saliera así de bien. Entre 0,31 y 0,34 ya sería un dato que asustaría al mercado y tendríamos a un S&P 500 bajando un 1%, y por encima de 0,34, recuerden que la previsión de Goldman es 0,21, más o menos la del mercado también, por encima de 0,34 habría una bajada del 1,50%. Es importante que nos fijemos en lo que pone aquí, de que las opciones descuentan un movimiento implícito en cualquier dirección de alrededor del 0,65%, abajo o arriba, es decir, que se espera movimiento teniendo en cuenta la baja volatilidad. El spread de ayer hablaba de un 0,30% nada más, solamente eso. Bueno, pues esperan un 0,65%, más de lo normal, pero tampoco una cosa muy exagerada. No se espera que sea un evento demasiado importante. Nunca se sabe con esto, estemos atentos. Para poner esto un poco en contexto, pues fíjense en esta frase de aquí, dicen que el Stradle diario de los últimos 5 meses, cuando está el IPC por en medio,
tiene un promedio del 1,1% y ahora se espera 0,65%. Luego también es interesante lo que dice aquí de que esperan una fuerte subida en la negociación de opciones del ETF sobre el Nasdaq conforme se aproxima pues, la temporada de publicación de resultados. Van a publicar los grandes y esto puede mover mucho mercado. También destacan en el paper pues, el hecho de que el S&P 500 ha alcanzado el 5.600 y dicen que su analista estrella Costin pues hace apenas un mes subió el objetivo para finales de año a 5.600 y ya se ha alcanzado, ¿no? Entonces, pues ahora podría haber varios escenarios nuevos que se abrirían y dice que uno de los escenarios pues podría ser que si continúa la excepcionalidad de la megacapitalización, es decir, continúa todo a favor para esas grandes acciones tecnológicas hasta finales de año, pues que no se podría descartar incluso que llegara en ese caso a los 6.300 a finales de año. El volumen ayer continuó siendo bajito, solo 10.000 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual es de 11.500 millones, y el VIX pues tuvo una subida, quizá por la rapidez de las ganancias, no sé, el caso es que subió 2,72%, pero sigue en niveles bajos de 12,85 nada más. Al final, este problema de falta de amplitud, ya digo, vuelvo a repetir este gráfico porque este gráfico lo he visto en 50.000 comentarios, está siendo muy popular, ya lo enseñé ayer, pero vuelvo a repetir y voy a destacar una cosa que ayer la cité un poco de pasada, pero que es importante. El mercado no tiene problemas porque tiene muchos sectores por encima de la media de 200, es decir, aunque solo tiran hacia arriba unos pocos, el resto tampoco están cayendo, están ahí, moviéndose más o menos en lateral. Entonces recuerdo esta estadística que dice que cuando hay más de 8 sectores del S&P 500 que están por encima de la media de 200, el promedio anual de retorno del S&P 500 es de 13,5% y ese requisito se está cumpliendo. Pero quisiera hacer especial incidencia en una cosa, que ayer lo dije muy de pasada. Fíjense que esta misma estadística también es válida cuando hay tan solo 2 sectores por encima de la media de 200. Es decir, por eso lo ponen todo o nada. Es decir, que cuando está muy sobrevendido el mercado y solo hay 2 sectores de los 11 que están por encima de la media de 200, esa sobreventa le lleva a que durante el año siguiente se acabe ganando mucho. Al final, el escenario peor para el S&P 500 es cuando hay entre 2 y 8 sectores solamente por encima de la media de 200. Si prácticamente no hay, es muy bueno, y para que sea bueno tiene que estar la mayoría, son 11, y tiene que haber más de 8, 9, 10 o 11. Si no, el mercado es cuando peor lo pasa. Entonces no estamos en una configuración de mercado aún negativa bajo este punto de vista. Además, ayer hubo otros factores interesantes y es que, como ya he repetido varias veces, recuerden que TSMC dio unas buenas previsiones de ventas y que eso ya les comenté que iba a arrastrar a todo el sector, a Nvidia y a todo el sector de semiconductores detrás. Y así sucedió. Es muy importante. Recuerden que este valor da resultados el día 18 y según salgan buenos o malos puede mover mucho mercado. O sea, este movimiento de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, esto fue muy importante. Pero también hubo otro factor que ayudó mucho al mercado y es el que se comentó que Apple iba a aumentar un 10% sus envíos de iPhone durante el año, lo cual pues es una buena noticia porque ha tenido bastantes problemas con esto últimamente y con las ventas en China y demás. Así que Apple vuelve a estar bajo el punto de mira. Y ayer pues terminó en máximos históricos con una excelente subida del 1,88% después de esta noticia que es buena y además es que el valor ya venía alcista de serie. Tenemos en divisas poco movimiento, nada destacable. El Bitcoin recupera 0,74% hasta 58.155 y está ahí, no consigue pasar la media de 200 y el suelo del canal lateral. Vamos a ver si lo consigue próximamente. En cuanto a los bonos, pues están bastante planos con ligeras bajadas. Ayer fue muy destacable que hubo una buena subasta de bonos americanos a 10 años. No hubo mayores problemas al respecto.
En Wall Street, pues tras las fuertes subidas de ayer, un poquito de bajada, pero nada grave, menos 0,09%, el S&P 500, Nasdaq menos 0,10, Russell menos 0,07%. La tendencia sigue siendo totalmente alcista, no hay mucho más que hablar. Y vamos a tomar como resistencia pues esta banda de Mogilev en 5.690. No es una resistencia fuerte, pero un cierre por encima de esa banda de Mogilev haría que se abriera y haría que volviera a darle otro impulso al alza. Mientras no sea así, pues hasta aquí hemos llegado, aunque aún no ha pasado el suficiente tiempo como para que esa banda de Mogilev esté fuerte, como podría pasar cuando llegó por aquí o por aquí, ¿no? Aún lleva solamente 3 jornadas desde que se abrió, aún estaríamos hoy en la cuarta. Pero vamos a considerarlo como posible zona de resistencia, zona de 5.700 más o menos en el futuro. Cerrar por encima sería una excelente señal, las bandas abrirían y nos darían un objetivo pues más alto. Durante la noche, pues destacar los comentarios de Cook de la Reserva Federal diciendo que él cree que el escenario más probable es un aterrizaje suave, que ve que la inflación efectivamente se está volviendo a controlar, pero que tampoco ve un empeoramiento destacable en el desempleo y que esto le da pie a pensar que efectivamente pues vamos a tener ese aterrizaje suave. Y terminamos con un vistazo, como todos los días, al paper de @inversores institucionales, el paper sobre temas cuantitativos. Dice que ayer el volumen en el mercado de opciones fue excepcionalmente elevado, es cierto, y especialmente en call. Hubo una cantidad de compras de call realmente enormes, ¿no? Dice que las subidas fueron impulsadas por los 7 magníficos y que el 100% de los sectores del S&P 500 subió ayer. Esto le hizo una sesión especial en lo que parece un descuento anticipado del dato de IPC que conoceremos hoy. Se activó el escenario alcista que se planteó ayer y esto es la cuarta sesión del mes de julio en la que esto sucede, que es muy poco usual y que dicen que significa pues que el optimismo reinante es muy importante. Y llaman la atención sobre lo que yo les acabo de decir, que la volatilidad subió, que no suele ser muy normal en subidas tan fuertes, hasta 12,85. El volumen de la sesión pues fue fuertemente comprado. Niveles clave, 5.550 por debajo, 5.675 por arriba. Escenario principal, oscilar entre 5.548 y 5.675. El escenario alcista pues lo abriría a romper el 5.675. El escenario bajista, romper por debajo el 5.548. Y el escenario muy bajista pues sería perder el 5.500. Y en el mapa pues seguimos viendo que ha roto un nivel muy importante, dejó atrás ya el 5.550, que ahora es un super soporte, le hará de super soporte, y también ha roto el 5.600. Y fíjense como cada vez hay más construcciones por arriba. Ya se puede hablar de construcciones significativas hasta 5.750 y empiezan a verse en 6.000. Ojo. Mientras no pierda todos estos soportes tan grandes que tiene, no hay mucho peligro, cuantitativamente sigue siendo extraordinariamente alcista y además la autopista está asfaltada con posibilidad de seguir subiendo más si así se lo planteara.